Recibí una pregunta muy interesante donde alguien quería saber en qué momento profesional estaba yo antes de trabajar con inteligencia artificial generativa. La realidad es que todo empezó en 2023 cuando un día decidí abrir ChatGPT. Puse un prompt y dije, wow, puedo hacer muchísimas cosas con esta herramienta, así que decidí migrar a la versión paga y desde ahí todo cambió. Y decidí entonces que yo quería también enseñarle a las personas lo que yo estaba aprendiendo, porque todavía veo mucho temor, está este pensamiento de que la inteligencia artificial ha llegado para quitarnos el trabajo, hay gente que no se atreve a usar ChatGPT porque piensan que en el trabajo pues los van a penalizar porque son más productivos o menos productivos, entonces ha sido todo un descubrimiento para mí. La realidad es que la inteligencia artificial fue algo que para mí llegó sin avisar. Yo no sabía que en el momento que yo empezara a usar uno de estos asistentes de IA, yo me iba a quedar enamorada del proceso. Definitivamente que yo, cuando empecé a ver el potencial que tenía la inteligencia artificial generativa, sobre todo, que es con la que estamos trabajando, con la que yo trabajo, a la que estamos todos más expuestos, yo dije, de aquí soy y aquí me quedo. Y recibo muchísimas preguntas al respecto. Por ejemplo, también me preguntan a mí cómo llegué hasta donde estoy. O sea, esto es de moda, que tienes un trabajo que es de moda, cómo terminaste liderando lo que son transformaciones de inteligencia artificial generativa. ¿Fue un plan? ¿Fue una consecuencia? Te cuento brevemente. En verdad yo dije, yo me voy a preparar. O sea, cuando vi todo lo que se podía hacer, quise enseñar a las personas, empecé a dictar charlas, cursos, talleres. Entonces creció esa sed en mí de aprender más. Yo dije definitivamente que para poder seguir ayudando y formando personas, yo tengo que formarme a mí misma. Así que tomé especializaciones, cursos, sigo preparándome para certificaciones, empecé a entender qué era la inteligencia artificial más allá de un chat GPT, la inteligencia artificial generativa, machine learning, deep learning, otros modos de inteligencia artificial que hay y empecé a estudiar y a prepararme. Yo estaba trabajando como independiente en ese momento y yo tuve este pensamiento y esta visión y yo dije, si yo llego a regresar al mundo corporativo, no va a ser por gestión de proyectos, va a ser por inteligencia artificial. O sea, yo tuve esa mentalidad y empecé a prepararme. Entonces, si me preguntas que si fue consecuencia o casualidad o fue un plan, yo simplemente te diría que tuve la visión, trabajé en ello, me preparé y cuando el momento llegó ya yo estaba lista. Porque tampoco es algo que yo estaba buscando. Ellos me encontraron a mí. O sea, ellos me encontraron a mí, me vieron en mis perfiles, en mis redes sociales, todo lo que estaba haciendo, las charlas, los talleres, las capacitaciones, las masterclass. Y dijeron, oye, Ada, ¿sabes que queremos que vengas y hagas esto para nosotros? Y así fue que regresé. Entonces, la verdad es que mi consejo en este momento es que tenemos que prepararnos todos para el futuro. Tú tienes que tener una visión, qué habilidades yo quiero desarrollar para estar preparado para cuando una oportunidad me toque la puerta. Otra pregunta que me hacen muchísimo es, ¿qué problema real estaba resolviendo la inteligencia artificial cuando todo esto empezó? Mira, la realidad es que la inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años. Estamos hablando antes de los 80, antes de los 70, de los 40, o sea, ya había gente estudiando inteligencia artificial, ya habían soluciones de inteligencia artificial funcionando, sobre todo lo que es reconocimiento de imágenes, de patrones, eso ya existía. Entonces ya esos problemas los resolvía la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia hoy? La supercomputación, la nube, ¿verdad? La capacidad de infraestructura que no existía antes, que ahora sí existe para poder procesar grandes cantidades de datos, gran cantidad de información. Eso es lo que ha propulsado este boom, ¿no? Que ahora tenemos y que todos tenemos el acceso libre a estos asistentes que se han creado de inteligencia artificial. Ha sido un cambio muy interesante. Hay otra pregunta que es muy buena que me dicen, que me llega, pues más allá de la parte técnica, ¿qué habilidades tengo yo que fueron destacadas para que, digamos, alguien confiase en mí para darme un rol de líder de transformación de Gen AI? Y no te voy a mentir, siempre la gestión de proyectos, o sea, siempre el project management está ahí. ¿Por qué? Porque las habilidades que tú desarrollas cuando estás gerenciando proyectos son invaluables para una organización. Resolución de conflictos, comunicación, negociaciones, pensamiento estratégico, habilidades para resolver problemas. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a trabajar en soluciones de inteligencia artificial,
siempre hay que pensar primero en el problema que queremos resolver. Y esto es transformación. O sea, esto no es únicamente para inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de transformación, es así. Primero tenemos que pensar dónde hay un problema, dónde hay un dolor, el famoso pain point, dónde está ese pain point, a quién le afecta, a quién le interesa arreglarlo y entonces cómo lo vamos a resolver. Esto no es magia, esto no es únicamente para IA, pero bueno, ya yo tenía estas habilidades por todos los años de experiencia que tengo como project manager y me llevó entonces a poder posicionarme como una líder de transformación para Gen AI, sumado a lo que ya me venía preparando, las capacitaciones, las especializaciones, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante que todos empecemos a desarrollar estas habilidades. Y yo sé que no es fácil, porque cuando te dicen no tienes que desarrollar pensamiento estratégico, eso con qué se come, eso con qué se come, pero hay muchísimo contenido, muchísimas formas de capacitarte. De hecho, yo también pienso desarrollar más contenidos y más formaciones para estas habilidades blandas que suenan complejas, que suenan como que no sé cómo hago esto, cómo me preparo en esto, pero sí hay información, sí hay recursos para que todos empecemos a desarrollar estas habilidades blandas que desde hace años venimos escuchando que son las habilidades del futuro y que son las que nos van a diferenciar a nosotros de una máquina, de una inteligencia artificial. ¿Qué fue lo primero que yo tuve que aprender a la fuerza en este proceso? Mira, yo tuve que aprender un poquito de código, de ser técnica, sí, porque si bien es cierto, ahorita mismo hay muchas soluciones que te dicen, mira, no importa si no eres técnico, nada de código, bajo código, sí hay que tener un entendimiento de la parte técnica para poder sacarle más provecho a todo lo que es tecnología y todo lo que es ahora la inteligencia artificial generativa. Así que no es que ahora tenemos que ser expertos en código, sino saber dónde buscar. De hecho, las mismas herramientas de IA, ChatGPT, Gemini, Cloud, ellas son las que me ayudan. Y yo les digo, pero claro, yo me presento y yo les digo, mira, yo no soy técnica, no soy programadora, no soy desarrolladora, pero necesito ayuda con código o necesito crear un código para esta nueva funcionalidad. Y la inteligencia artificial me ayuda. Entonces, si hay algo que es importante más allá de las habilidades blandas y en lo técnico, es comprender un poquito qué es el código, cómo funciona y cómo podemos nosotros que no sabemos nada de desarrollo implementar código. De alguna manera, quizás principiante, por supuesto. Y de ahí apalancarme, como siempre, el trabajo en equipo, apalancarme de aquellos que técnicamente saben más que yo de estos temas y volvernos pues, una gran unidad de trabajo. Mira, algo que también me preguntan mucho aquí, la IA va a reemplazar a las personas, o sea, la IA va a transformar roles. Y para hablar de esto y contestar esta pregunta, yo me remonto siempre a la revolución industrial. Si pensamos en la revolución industrial que fue en el siglo XVIII, si no me equivoco, ahí hubo un cambio radical también. Ahí hubo personas que tuvieron que transformar su manera de trabajar. O sea, veníamos de un comercio que era muy agrícola, muy manual, o sea, muchísima mano de obra. O sea, los hombres trabajaban en el campo, las mujeres también, se cosía a mano y de repente vino todo lo que fue la manufactura. Entonces ya habían máquinas que hacían el trabajo de las personas. Ya la mujer que cosía a mano ya no, ahora tenía la máquina, ¿no? De ahí vinieron las grandes textileras, igual en la parte agrícola, la automatización, el ensamblaje, ya sea de automóviles, de maquinarias, y eso obligó a las personas de aquella época a tener que aprender a hacer nuevos trabajos. Hubo muchas personas que se mudó de los campos a las ciudades para buscar oportunidades de trabajo diferentes a las que venían haciendo por muchísimo tiempo. Entonces yo te podría decir que yo veo en esta era esta nueva revolución creando un impacto similar a ese. ¿Hubo roles de trabajo que cambiaron? Sí. Ahorita mismo hay roles de trabajo que van a cambiar. Sí. ¿Qué te puedo dar yo un ejemplo? O sea, si tu trabajo diario es abrir documentos y copiar información de un documento y pegarla a otra, archivar esa información, pues ese es un rol que se va a transformar. Si tu trabajo es captar datos, o sea, tomar datos y ir llenando columnas de un archivo de Excel todos los días y quizás después de eso crear un informe, un reporte, ese es un rol que seguramente se va a transformar. Porque con la tecnología pues, podemos automatizar muchas de esas tareas. Entonces, la realidad es que es una revolución. Yo los invito a que pues, investiguen un poquito o lean un poquito de historia. Esto ya ha pasado en el mundo.
y nada más que no a nivel de la inteligencia artificial, pero sí a nivel de la máquina, haciendo trabajo del hombre. Así que es momento de adaptarnos, momento de ver hacia dónde va el mundo, momento de entender cómo tenemos nosotros que transformarnos, que reinvertirnos, qué nuevas habilidades tenemos que aprender para la nueva transformación y la nueva revolución que se viene en el próximo siglo. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir yo? ¿Qué más? Déjame ver qué más me han preguntado por aquí. ¿Qué habilidades más humanas, perdón, qué habilidades humanas se volvieron más importantes? Ya eso se los contesté. Estamos hablando de las habilidades blandas. ¿Por qué implementar inteligencia artificial en una empresa no es un proyecto tecnológico, sino cultural? Uy, esta me gusta. Porque esto siempre pasa, no nada más con tecnología, con todo lo que queremos hacer diferente. ¿Quiénes somos el recurso y el activo más importante de las empresas? Las personas. Somos las personas porque nosotros somos los que hacemos el trabajo. Entonces, definitivamente, cuando viene una implementación, un cambio, primero hay que trabajar en la cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo llegar a una organización donde digamos que el liderazgo, los dueños, las juntas directivas, todos dicen sí, tenemos que usar inteligencia artificial. Pero cuando tú llegas al campo a trabajar con las personas, la gente no tiene ni idea qué es inteligencia artificial, cómo se come, cómo se usa, no les interesa, eso viene a desplazar mi trabajo. Entonces, no hay una cultura laboral o una cultura organizacional a favor de la IA, no existe. En mi experiencia, por lo menos ahorita donde yo estoy ahora, desde el momento uno que yo llegué, yo me sentí tan bien recibida. O sea, todo el mundo cuando decían, llegó Ada, que es la nueva líder de transformación de IA, al fin llegaste, te estábamos esperando, qué bueno porque ya te necesitábamos. Son personas que no están usando IA en estos momentos, que tienen trabajo que podemos ayudarlos a transformar y a mejorar, pero su actitud hacia el cambio es buena. Entonces ya hay una cultura de progresar, de abrazar la tecnología, de ser más productivo, y solamente porque ya está esa cultura y ya digamos que la organización, la junta directiva viene haciendo ese trabajo de cultura, ya es mucho más fácil para mí llegar y que me abrace la cultura a tener que encontrarme con el choque cultural, tener que transformar la cultura primero y después entonces trabajar en soluciones. Esa es, digamos, el pilar más importante cuando hablamos de transformación tecnológica en general, no solo con inteligencia artificial. Y bueno, la pregunta, si alguien tiene hoy miedo por su futuro laboral, ¿qué yo les diría en una sola frase? Reinvéntate, prepárate, aprende nuevas habilidades, porque el futuro está cambiando y tú tienes que ser parte de él.